Hola, hola, compañeros de Derecho, pues ya estamos aquí nuevamente en nuestras clases para determinar cómo se maneja el razonamiento, la lógica, la filosofía, que todos hemos llevado filosofía y hemos visto cómo razona el filósofo. Recordemos cómo, lo hemos dicho, la filosofía, al igual que las matemáticas, son ciencias abstractas, manejan conceptos abstractos, conceptos y fenómenos que no existen en la realidad o que al menos se manifiestan, pero que no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentran o cómo se desarrollan. La psicología simplemente habla de que es una parte del cerebro, de que ahí se encuentran pues todos los que son los sentimientos, todo lo que viene siendo las ideas, el pensamiento. Pero en sí no se sabe en dónde se encuentran. Te decía yo un ejemplo, el odio. Entonces tenemos el odio. El odio yo lo visualizo como un temor psicológico, un tumor mental. Cuando nosotros tenemos un tumor físico, inmediatamente nos mandan a hacer unos rayos X, se detecta el famoso tumor. Dice, mire, ese es el tumor, eso es lo que le está afectando, tenemos que operar y quitárselo. Hacen la operación, lo quitan y santísimo remedio, se acabó la enfermedad. El odio, compañeros, que nos lleva a vengarnos, que nos lleva inclusive a matar, es algo que también tenemos que extirpar. Pero difícilmente lo podemos extirpar porque realmente no sabemos dónde se encuentra. Lo sentimos, lo manifestamos, lo llevamos a cabo golpeando, insultando, inclusive matando a una persona. Pero ¿cómo podemos quitar ese antivalor, ese sentimiento llamado odio, que nosotros lo conocemos pero en su concepto abstracto? Si yo te digo, defíneme odio, pues sacamos un montón de definiciones de odio. Si te digo qué es el amor, sacamos muchísimas definiciones de amor, que todos tenemos una idea, lo que son estos sentimientos o estos valores como tú le quieras llamar, o estos antivalores como tú le quieras decir. Bajo esta perspectiva, el razonamiento, como lo hemos visto desde las clases de filosofía, desde las diversas clases que hoy estamos llevando a cabo, se trata de fomentar y crear en nosotros ese razonamiento, esa intuición de poder emitir opiniones, pero con un sentido lógico y jurídico, basado sí en evidencias, basado en pruebas, pero que difícilmente podemos comprobar o acreditar. El caso lo tenemos justamente con el caso Ayotzinapa y con el caso del general Cienfuegos que vimos en la clase anterior. Vamos a ver un segundo caso que es el de Ayotzinapa. Realmente resulta imposible creer que no hayan aparecido ni los cadáveres, ni los huesos, ni la ropa, ni nada de nada que evidencie qué fue de estos 43 jóvenes. Hablamos de una persona, bueno, posiblemente dentro de este mundo de tantos seres humanos, difícilmente sería localizar a una persona. Hablamos de un total de 43 personas que no fácilmente se pueden ocultar, que no fácilmente se pueden esconder. Y ese es el problema, compañeros. ¿Dónde están estos 43 cuerpos, como dicen los padres de familia? Los queremos vivos o al menos los queremos muertos, pero con un certificado científico que acredite que realmente esos huesos, que realmente esas cenizas o lo que hayan encontrado pertenecían pues a los hijos de estos padres de familia. Como puedes ver, a veces los abogados tienen que razonar, tienen que reflexionar como lo vimos con los filósofos. Ellos estudian conceptos abstractos, pero se basan en evidencias racionales que resultan lógicas, que resultan congruentes, y que no podemos catalogar de ideas locas o absurdas o incongruentes, compañeros, sino que al contrario, son tan claras, tan precisas, que difícilmente las podemos desechar, las podemos negar, nos podemos oponer a ellas. Vemos en el general Cienfuegos, sea cual sea tu criterio, insisto, yo cuando supe lo de la DEA, pues me dio mucho gusto, porque pues obviamente yo tengo el concepto de que el régimen de Peña Nieto y todo lo que viene siendo sus séquitos servidores tenían esa cualidad. Pero cuando lo traen a México, y pues obviamente en manos de López Obrador y de Alejandro Gertz, personas honestas, y escucho la noticia que lo exoneran, pues sí como que dije, ah, caray, como que me decepcionó por primera vez López Obrador. Dije, bueno, creo que ahora sí, después de todo, es igual que todos los políticos. Y quedé así hasta el siguiente día o 2 días, con esa duda, hasta que escuché, como lo vimos en clase anterior, el video, la versión en la cual la Fiscalía General de la República y Obrador se fundamentan, se basan para decir que está exonerado. Razonan las pruebas, razonan las evidencias, les dan un sentido lógico y congruente y en consecuencia dicen, no podemos juzgar a una persona porque no hay elementos objetivos, no hay elementos materiales para poder determinar que el general Cienfuegos sí estaba coludido, sí estaba vinculado con el H1, el H2, con el cártel de Beltrán Leiva, que le permitía, por tanto, operar libremente sin ningún tipo de problemas.
Desde la época de Felipe Calderón se hablaba que el gobierno solapaba a cierto cártel, le daba privilegios y atacaba a otro cártel. De esta manera se mantenía este hilo de corrupción y así se visualizaba. Cuando escuché los argumentos de la fiscalía, estemos o no estemos de acuerdo, los sentí lógicos, los sentí congruentes. Quizás no sean válidos. Una cosa es la congruencia, otra cosa es la validez. Ya lo veremos en su momento oportuno cuando hablemos del argumento válido. Ahorita simplemente visualízalo así. Independientemente de que hayan sido válidos o no válidos, al menos fueron congruentes, fueron lógicos. No puede ser el general Cienfuegos, porque él por el nivel que tiene, el grado que ha llegado y los estudios que tiene, no permiten que esa persona tenga ese tipo de léxico, ese tipo de vocabulario vulgar, coloquial, popular, y menos que tenga esos y cometa errores de ortografía. Como puedes ver, compañeros, tenemos que, de las pruebas recaudadas o recabadas, mejor dicho, sacar nuestros argumentos para darles un sentido lógico y poderlos expresar ante el juez, ante el Ministerio Público, ante la autoridad correspondiente, de tal manera que puedan impactar y que difícilmente los puedan contradecir, compañeros. Esa es otra de las acciones, otra de las aptitudes, habilidades o destrezas o competencias, como hoy se maneja mucho el concepto, se manejaba con Peña Nieto el concepto de competencias, que debe tener un abogado: saber argumentar, saber decir las cosas, saberlas razonar, pero nada más decirlas, sino darles un sentido lógico, de tal manera, compañeros, que cuando dijeron no es posible porque el léxico, el vocabulario utilizado en los mensajes no corresponden a una persona de la altura, de tal nivel, etcétera, etcétera. Yo ahí con un sentido lógico argumentaría. Bueno, es que el general Cienfuegos, por su misma preparación, sabía que él no se podía delatar. Y entonces no iba a decir yo soy Cienfuegos, sino tenía que desvirtuar, de tal manera que tendría que ver un lenguaje soez, para que como ahorita se llegó, pues difícil de creer que él sea, porque él por su oración no lo lleva a cabo, no lo tiene. Difícilmente, a lo mejor, o a propósito, él escribió mal, con errores de ortografía, los mensajes, precisamente para que se dieran cuenta de que él no podía haber escrito todo ese tipo de documentos, de mensajes, perdón. Pero como ven, no es la única prueba, hubo más pruebas, bajo las cuales, con razonamiento lógico y congruente, demostraron o acreditaron por qué no era correcto juzgar a General Cienfuegos. En pocas palabras, no había elementos sólidos, elementos materiales como lo pide el derecho. Acuérdate que el derecho es externo. Al derecho lo que le importa a la unidad son las evidencias, las pruebas, la contundencia. Y poder demostrar que ese escrito o que esos textos eran de General Cienfuegos o no eran de General Cienfuegos, pues siempre era difícil de poderlo acreditar. Y es lo que usted como abogado se va a enfrentar, en donde toda la apreciación es subjetiva. Usted y yo tenemos nuestras propias ideas, nuestro propio pensamiento. Cada quien ve las cosas a su manera, a su forma, y las interpreta a su manera y a su forma. De esta manera, jóvenes, tenemos que ir visualizando este aspecto del derecho, no solamente en cuanto al conocimiento de las leyes, no solo en cuanto al conocimiento y la importancia de las pruebas, sino en cuanto al conocimiento y la importancia de los razonamientos que debes de utilizar y emplear, sobre todo en tus alegatos y más en los juicios orales, en donde tienes que, en cuestión de segundos, razonar, pensar, reflexionar, emitir juicios certeros, verdaderos, que compensan a quienes están ahí presentes, tu contraparte, el abogado de la contraparte, las autoridades, llámese juez, llámese tribunal, el Ministerio Público en caso necesario, etcétera, etcétera. Hoy, para ver más o menos y ampliar un poquito más nuestro criterio, vamos a ver otro caso que también dista mucho de aclarar, que es el caso Ayotzinapa. Vamos a ver, compañeros, cómo hay dos versiones completamente opuestas, completamente diferentes, en donde una ya ha sido desechada, pero de todos modos en su momento tuvo su validez hasta que apareció una versión opuesta y nos manejó otro tipo de conceptos. En realidad no hay pruebas contundentes para acreditar una u otra prueba, porque hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta dónde están esos 43, llámense huesos, lo digo con respeto, llámense cenizas, llámense cadáveres, llámense cuerpos o llámense, por tanto, personas. Hace un par de semanas, el año pasado mejor dicho, se habló mucho de que había un vagabundo, una persona de la calle allá por ¿cómo se llama? Por Ciudad Juárez. Y uno de los padres de los de Ayotzinapa decía que a lo mejor era su hijo por las facciones o por
la complexión decía que a lo mejor podía haber sido su hijo. Hasta ahí me quedé, ya después ya no supe en ningún noticiero, vi la versión si siempre era o no era. Entonces, compañeros, vamos a iniciar el caso Ayotzinapa, en donde hay pruebas, hay evidencias, pero cada personas que intervienen, la autoridad y el grupo de expertos, dan su interpretación, dan su valoración, emiten sus razonamientos, compañeros. ¿Sale? El famoso caso Ayotzinapa. ¿En qué consiste o qué significa este caso? Este caso se refiere a la desaparición de 43 estudiantes, 43 seres humanos, de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, que se ubica o se encuentra en el municipio de Ayotzinapa, en lo que viene siendo Iguala Guerrero, estado de Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre del año 2014, sin saber a ciencia cierta, inclusive a hoy, a 2021, sin saber a ciencia cierta si aún viven o están muertos. Y como no se sabe exactamente su situación jurídica, si están vivos o están muertos, se habla simplemente de la desaparición. Ya en derecho civil, cuando las personas, se habla mucho de este tema. Cuando no se tiene conocimiento a ciencia cierta de que si la persona ya murió o la persona X, entonces se habla de la persona desaparecida. No podemos manejarla con persona muerta ni suponerla, porque no tengamos la evidencia clara, contundente, pues no podemos hablar de los muertos, ni mucho menos tampoco de los vivos, sino simplemente de los desaparecidos. Caso Ayotzinapa, en esencia, es la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, estado de Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre del año 2014, sin saber incluso hasta la fecha 2021 si aún viven o están completamente muertos. Este asunto se desató, este problema se desató justamente en lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. De tal manera que él, para poder explicar lo que resultaba contraproducente, que pasaban los meses y no había ninguna explicación, entonces dieron una versión, la llamada verdad histórica. ¿Qué es la verdad histórica? La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, del año 2012 al año 2018, que fue durante su sexenio, hablamos del año 2014, en consecuencia fue durante el sexenio de este señor. Ante la falta de pruebas, ante falta de demostración que los 43 estaban sepultados o los habían matado y estaban en una fosa clandestina, o que sus huesos se hallaron en tal parte, ante la falta de evidencias o de pruebas contundentes, reitero, hablamos de 43 cuerpos, no hablamos de uno, hablamos de 43. En consecuencia, el gobierno se vio obligado, urgido, vamos a llamarle así, a dar una explicación a la sociedad ante los reclamos que incluso todavía existen esos reclamos. Y entonces el gobierno de Peña Nieto dio su versión oficial sobre los sucesos y explicando por qué los 43 de plano habían desaparecido por obra y gracia del Espíritu Santo aparentemente. A esa interpretación, a esos argumentos que utilizó Peña Nieto, se le conoce como la llamada verdad histórica, compañeros. La verdad histórica, como se le conoce y se mantiene, que ahora ya fue desechada por el actual gobierno, estaba sustentada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. ¿Sí? Recordemos que en los tiempos de Peña todavía hablábamos de la Procuraduría, de la PGR. Actualmente la Procuraduría se transformó y se convirtió en la FGR, en la Fiscalía General de la República. La diferencia entre la PGR y la FGR es que recordemos que la PGR, el procurador, era nombrado directamente por el presidente. De hecho, era un subordinado al presidente. De hecho, dependía del presidente. En consecuencia, el presidente le daba órdenes al procurador los asuntos que debía o que no debía de atender. Porque el procurador no tenía independencia, dependía directamente de las instrucciones que le daba el presidente de la República. Ante esta situación, mucho se criticó esta forma de manejar la procuración de la justicia, porque de alguna manera el procurador quedaba atado de manos al no poder actuar sino depender del presidente. Él, como máxima autoridad y como jefe inmediato del procurador, pues le decía fácilmente lo que debía o no lo que debía de hacer. Y obviamente si había razones, con el caso de Felipe Calderón, cuando pasó lo de los niños de la ABC y unos parientes o dos parientes estaban vinculados con esa guardería, pues se supone que dio instrucciones al procurador de que no
le diera otro tipo de interpretación o tratara de que sus parientes quedaran sin ninguna responsabilidad como hasta la fecha es. Y la Fiscalía General de la República es que ahora el fiscal, que ya no es procurador, ya es una persona independiente del presidente, ya no depende de él, ya no recibe órdenes de él, ya es autónomo, se maneja él libremente para que los asuntos él mismo determine cuáles sí, cuáles no, y no quede sujeto a que el presidente le ordena este asunto, no lo tomes en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, el procurador todavía dependía del presidente, por lo tanto, la versión histórica, aunque la dio Murillo Caram, en realidad también pues, es la versión que da Enrique Peña Nieto. La versión histórica, y reitero, fue sustentada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, entonces todavía conocida como Procuraduría y no aún como Fiscalía General de la República. En esencia, en síntesis, esta versión histórica sostenía la ejecución, la muerte e incineración en el basurero de Cocula Guerrero de los 43 normalistas. La esencia de esta versión, o el punto clave, es que los 43 estudiantes fueron detenidos, fueron asesinados, fueron ejecutados, y lo peor, fueron quemados. Y esto fue en el basurero de Cocula, ahí en Guerrero, y en consecuencia, bajo esa perspectiva, por eso no aparecían los cuerpos. Es decir, una versión aparentemente lógica, una versión aparentemente congruente. Porque reitero, era imposible pensar que 43 cuerpos desaparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Era imposible creer que 43 cuerpos no se podían ubicar ni encontrar por ningún lado. Y no hablamos de seres vivos, hablamos, y lo digo con mucho respeto, pues de sus cuerpos, de sus huesos, de sus cráneos, de su ropa, etc. Entonces, una versión muy lógica y muy congruente es que fueron incinerados, fueron quemados. Y en consecuencia desapareció ropa, desapareció pues simplemente toda evidencia. Por eso no se podían encontrar ni cráneos, ni huesos, ni ropa, ni nada de nada, porque completamente fueron incinerados en el basurero de Cocula, allá en el estado de Guerrero. Esa es la versión que en síntesis resume lo que viene siendo la versión histórica del gobierno en aquel tiempo de Enrique Peña Nieto. Los hechos, vayamos a los hechos. ¿Cómo se dio este problema que a la fecha no tiene todavía respuesta? Los normalistas habían tomado, como es típico, constantemente vimos que los estudiantes de las normales de todos los estados, se les da por tomar camiones, se les da por asaltar camiones, por secuestrar camiones, que es el término más correcto, y entonces llevárselos a donde ellos quieran. Por tanto, no era la excepción que en aquella fecha los normalistas habían tomado por la fuerza, yo diría secuestrado 4 autobuses para desplazarse a una manifestación a la capital. Es ahí en donde inicia lo que viene siendo el problema, el secuestro de 4 camiones para que los estudiantes no pagaran su transporte y pudieran fácilmente ser llevados directamente a una manifestación a la capital, obviamente por cuestiones eminentemente políticas. Ante esta situación fueron detenidos por los policías corruptos y coludidos con el crimen organizado de 2 municipios, el de Iguala y el de Cocula. Aquí empiezan los problemas, porque fueron detenidos por policías pertenecientes a 2 diferentes municipios, el municipio de Iguala y el municipio de Cocula, donde obviamente uno estaba pues mal al estar entrando en territorio que no le correspondía o que no era de su jurisdicción conversa. Fueron por tanto detenidos, fueron por tanto llevados de alguna manera presos. Con permiso, orden directa del alcalde de Iguala, el famoso José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda. Y esta María de los Ángeles Pineda era hermana de uno de los operadores, uno de los integrantes del cartel del narcotráfico llamado Guerreros Unidos, que hasta la fecha todavía tiene asolado a lo que viene siendo este estado de Guerrero. Bien sea porque él dio la orden, bien sea porque él dio el permiso, pero el alcalde, mejor dicho, el presidente municipal de Iguala, da el permiso para que sean detenidos, para que sean llevados, y que además él se encuentra casado con una de las hermanas de los líderes del cártel de narcotráfico Guerreros Unidos, compañeros. Los policías que detienen a estos estudiantes no los llevan como debe de ser, pues a las cárceles respectivas para que se inicie un proceso ante el Ministerio Público, mejor dicho, se inicie un proceso y por tanto se determine su culpabilidad o su inocencia,
sino que como policías corruptos que estaban coludidos con el crimen organizado, lo entregan justamente a este grupo de sicarios llamado Guerreros Unidos. Los policías aparentemente habían cumplido su chamba, habían hecho su trabajo, habían detenido a personas que habían secuestrado ilegalmente 4 camiones, pero el error que cometieron, y de ahí se deduce que estaban coludidos con estos grupos de narcotraficantes, al MP o remitirlos al MP, se los dan al cártel de narcotraficantes Guerreros Unidos. Entre ellos Luis Alberto Rodríguez Ortega, alias El Pelón, Samuel Eduardo Figueroa Ramos, alias El Cromi, y cae el líder de los Guerreros Unidos. Los Guerreros Unidos, compañeros, que son un grupo criminal, pues simplemente de acuerdo con la versión oficial y de acuerdo con testigos que después se comprobó que fueron torturados para que dieran esta versión, los ejecutan, los matan. Supuestamente bajo el argumento de que los confunden al pensar que eran integrantes de otra banda criminal, de otro grupo de narcotraficantes acérrimo enemigo de Estados Unidos, que era el grupo de los Rojos. Bajo el argumento de que los confunden y piensan que pertenecen al cártel, al grupo delictivo enemigo de ellos, de Guerreros Unidos, el de los Rojos, deciden en consecuencia matarlos. Los Rojos, como vemos ahí, está conformado por el Carrete y varias integrantes más de este grupo delictivo enemigo de los Guerreros Unidos, que, pues como todos grupos delictivos, se debaten por dominar la plaza de lo que vienen siendo los municipios o la zona de Guerrero, del estado de Guerrero. De acuerdo con esta versión, sus cuerpos, compañeros, fueron apilados e incinerados en un basurero, que estamos hablando el de Cocula, y los restos arrojados a un río. Según testimonio de varios detenidos, que después se acreditó que fueron torturados, fueron presionados para que dieran esta versión. De acuerdo con la versión oficial, de acuerdo con la versión que dio Murillo Karam, sus cuerpos fueron apilados e incinerados en un basurero y los restos arrojados a un río, según testimonio de varios detenidos. Ahí tenemos las fotografías de este basurero, ahí tenemos evidencia donde se supone fueron quemados, como puedes ver, como todo basurero, infestado de tanta basura, pero a los lados completamente cubierto por flora, por árboles, por vegetación, etcétera, etcétera. ¿Quiénes fueron las autoridades involucradas en este caso? Bueno, hasta ahí, a grandes rasgos, la versión histórica. Es decir, no aparecen los cuerpos, no aparecen evidencias de los mismos, porque solamente era un reclamo. O sea, ¿cómo es posible que no aparezcan 43 cuerpos? Insisto, ya no solamente vivos, sino se suponía que ya para el tiempo que había transcurrido ya los habían matado, pues sus cadáveres. ¿Y cómo era posible que durante todo este tiempo no se encontrara absolutamente nada? La versión lógica, congruente, al menos, ¿por qué no aparecían los cuerpos? Es porque, según la Procuraduría, fueron incinerados, fueron quemados. Llovió ante al haber incinerar a estos cuerpos, se entiende que fueron completamente todos sus ropas, su cuerpo, su carne, pues, y todo lo que implique, además sus huesos, pues desaparecieron. Y fueron tirados en el basurero de Cocula, pues difícilmente podíamos localizarlos y podíamos encontrarlos. Hasta ahí, si lo vemos así en una forma ya en el presente de aquella época, no ahorita que hay muchas teorías y muchas cosas, pues quizás muchos caeríamos en la verdad. No, pues sí tienen razón. Con razón no aparecen los cuerpos, con razón no hay evidencia, pues si los quemaron, ni sus cenizas quedaron, el viento, el aire, el agua, la basura y demás cuestiones, pues obviamente se perdió toda evidencia, toda situación. Sin ánimo de llegar más allá, toma así nada más esta versión en una forma simple, tiene congruencia, tiene lógica, así nada más, sin meternos ahorita a reflexionar, a analizar. ¿Por qué no aparecen los cuerpos? Pues simplemente porque los quemaron. Y si los quemaron y quedaron hechos cenizas, pues por razones obvias, el polvo, el viento, la tierra, el agua, la demás basura, pues los esparció y a la fecha difícilmente se pueden encontrar. Además tengo entendido que creo que ya cuando un cuerpo es calcinado, difícilmente se le puede extraer el ADN, porque quedó completamente seco ese hueso, esa evidencia. Difícilmente se puede extraer el ADN para poder identificar a quién pertenecían esos huesos, de quién eran esos huesos, ese cuerpo humano. Las autoridades que intervienen, compañeros, y que a la fecha no han recibido ninguna pena
por razones obvias que participaron, bien sea directa o indirectamente, es del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el procurador, quien fue el que sustentó esta teoría o esta verdad histórica, pero que se entiende que lo hizo a nombre de todos los demás integrantes, es decir, a nombre de todo el gabinete, precisamente el gabinete de seguridad. Jesús Murillo Caram, el entonces Procurador General de la República. Otra vez aparece el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien durante todo el gobierno del sexenio de Peña Nieto fungió como secretario de la Defensa Nacional y quien de alguna manera también estuvo coludido o supo de los hechos por las razones que ahorita vamos a manifestar. También forma parte o es parte de esta colusión, de esta corrupción de autoridades y de narcotraficantes, Miguel Ángel Osorio Chong, el entonces secretario de Gobernación, actualmente hoy diputado federal por parte del PRI, quien tuvo que ver mucho porque él era el encargado de lo que viene siendo gobernación, de los asuntos políticos del país, y entonces él hizo que la Policía Federal quedara integrada a lo que venía siendo la Secretaría de Gobernación, y toda la cuestión policíaca a nivel federal la manejaba entonces la Secretaría de Gobernación, comperos. Otro que también estaba ahí incluido, y que como tú lo recuerdas fue candidato a la presidencia del PRI, fue José Antonio Meade Curibreña, entonces secretario de Relaciones Exteriores. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y él qué tiene que ver? Pues muy fácil, ya lo vamos a ver ahorita en el siguiente clase, que el gobierno de Peña Nieto, ante la presión que crecía la ciudad, no solamente nacional, sino internacional, mundial, pues, de agarrar estos acontecimientos, decide pactar con la OEA y formar un grupo externo al gobierno, un grupo de especialistas, de científicos, de personas honestas, pero con vastos conocimientos, para dar su versión. Entonces, como puedes ver, Relaciones Exteriores, a través de José Antonio Meade, tuvo vinculación con el asunto, porque tuvo que acordar con la OEA, la Organización de los Estados Americanos, la conformación, la integración de este grupo interdisciplinario de carácter internacional, suscribir un convenio a nombre de Peña Nieto, el gobierno federal, con la OEA, para que este grupo de especialistas pudiera operar libremente en nuestro país, entre comillas, operar libremente, y por tanto dar su versión sobre los hechos. Es obvio pensar que el gobierno de Peña Nieto partía de la base de que este grupo de científicos iba a consolidar, iba a reafirmar la versión histórica, iba a darle mayor sustento, mayor sustentabilidad, mayor fundamentación o argumentación y hacerla más creíble. Además supone que esa fue la idea de Peña Nieto y su gabinete, que este grupo de expertos al final lo que iba a hacer era reafirmar, consolidar la versión histórica y en consecuencia dar por terminado este asunto y que las cuestiones quedaran ahí. De ahí la importancia de José Antonio Meade y su intervención. Porque también interviene Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, porque ella, recordemos, que sustituye a José Antonio Meade, y aunque José Antonio Meade al principio estuvo vinculado con ese grupo interdisciplinario para aclarar las cosas, al final fue Claudia Ruiz Massieu la que también se encargó de llevar a cabo esto. No es que hubiera dos secretarios de Relaciones Exteriores, bueno, sí los hubo, pero no al mismo tiempo, sino que José Antonio Meade inicia estos acuerdos, inicia esta investigación con ese grupo internacional, a nombre del gobierno de Peña Nieto, y después recordemos que es pasado Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego es convertido en candidato, y entonces en su lugar es nombrada Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari. Actualmente también es diputada del PRI, y también se dice por ahí que José Antonio Meade es de los próximos candidatos a ocupar una diputación por el PRI, porque recuerda que como diputados tienen el famoso fuero. Es decir, si se les acusara en un momento determinado, ahorita no se les podía detener por el fuero. Habría que iniciar un proceso de desafuero para que de esta manera quedaran sin protección legal y por tanto pudieran ser juzgados como cualquier otro tipo de persona o cualquier tipo de individuo. Parte fundamental de esto es Tomás Herón de Lucio, parte de la Procuraduría que en aquel tiempo era el titular de la Agencia de Investigación Criminal y que ahorita se encuentra prófugo, se dice que está en Israel, ahí escondidito para que no lo detengan, pues su versión o su interpretación de los hechos es fundamental para aclarar este tipo de cuestiones. Decía que Salvador Cienfuegos Cepeda, porque él como comandante, el jefe de la Sedena, como el secretario de la Defensa Nacional, tenía a su cargo, allá en Iguala hay un cuartel de militares,
Y allí estaba en ese tiempo hospedado el 27º Batallón de Infantería y su jefatura, radicados en Iguala, quienes fueron testigos presenciales de los hechos y quienes nunca actuaron, nunca intervinieron, y está por tanto aclarar por qué, siendo militares, no intervinieron, porque ellos nada más actuaron como pasivos y fueron testigos del horrendo crimen que se cometió sobre estos jóvenes. Increíblemente el militar no actuó. Hay fotografías, hay versiones de que ellos fueron testigos presenciales de todo lo que pasó, desde la detención, desde la muerte. Ya hablaremos que hubo, antes de que al momento de detenerlos, hubo cerca de 6 muertos, uno de ellos desollado, etcétera, etcétera. Y el ejército nunca intervino. Y lo peor, durante el gobierno de Peña Nieto jamás se permitió, ni por autoridad mexicana ni por autoridad extranjera, entrevistar desde los mandos superiores, el general Cienfuegos, el comandante de ese batallón y los integrantes del batallón, sobre su testimonio de los hechos, de los sucesos. Simplemente ahí tenemos otra situación no aclarada. Y como puedes ver, aquí ya tú, pensando que estamos en ese día, no lo que ha pasado, que hoy día tenemos mucha información, hay tu sentido de abogado te diría, bueno, ¿quién más intervino? ¿O quién más fue testigo? Pues, los militares. Entonces habría que preguntar a los militares, habría que pedir que comparezcan para que den su versión y digan, número uno, qué es lo que les consta, qué es lo que vieron ellos, y número dos, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué no intervinieron cuando se supone que se estaba cometiendo este tipo de actos ilegales e indebidos? También forma parte de este solapamiento, de este crimen, que muchos ya le llaman crimen de Estado. No fue un crimen cualquiera, fue un crimen de Estado, propiciado, solapado por el gobierno federal, por la Policía Municipal de Cocula, de Iguala y de Huitzuco. Ahorita en la versión oficial nada más se hablan de 2 policías municipales, la de Cocula y la de Iguala. Pero en la siguiente versión vamos a ver que también intervino otra tercera policía de otro municipio, que es la de Huitzuco. Como puedes ver, se van ampliando las perspectivas, se van ampliando el panorama de todas las partes que intervinieron ahí. Aparte, no nada más fue la Policía Municipal de Iguala, no solamente fue los estudiantes, sino que intervino indirectamente, directamente el ejército, intervinieron autoridades municipales, e indirectamente intervinieron autoridades federales, quienes a la fecha han mantenido en pleno secreto, en pleno ocultamiento, todo lo que saben de esta situación. Obviamente, como lo dijimos, el presidente municipal de Cocula y lo que viene siendo su esposa. Su esposa, como ya lo manifestamos, es hermana de uno de los integrantes de Guerreros Unidos, a quien se llevaron a ellos, a los estudiantes. Es decir, hay muchas líneas de investigación, como se dice en materia penal, sobre esta situación, y cuando el nuevo gobierno retoma el asunto, Gers Manero hace una bonita declaración, o al menos una declaración. Dado todas las versiones que se han manejado, vamos a tener que empezar desde cero. Si todo lo que hasta ahorita se ha dicho, vamos a tenerlo que anular, hacer un lado. Si queremos llegar a la verdad de los hechos, vamos a partir de cero. Es decir, que apenas se llevó a cabo el asunto, que apenas se presentó esta situación, y vamos a empezar a investigar para dejarnos influenciar o dejarnos llevar ya por lo que ya existe, por lo que ya está, por el testimonio, por la versión, por la película, por la prueba, por la fotografía, etc. Ve cómo ahora una nueva autoridad, la Fiscalía General de la República, ya no con Murillo Karam, sino ahora con Gers Manero, ya no con Peña Nieto, sino ahora con López Obrador, ya no con Miguel Ángel Osorio Chong, sino ahora con la señora Sánchez Cordero, como para retomar este asunto, deciden iniciar de cero. Deciden, por tanto, iniciar sus propias pesquisas para que no se dejen llevar influenciar por las versiones, los testimonios y las pruebas y los argumentos que ya existían. Ahí te lo dejo al costo, hasta qué punto a veces llega el derecho, o llegan los abogados, o llegan las personas para encontrar la verdad. Ya hay mucho material sobre lo que pasó. Ya hay muchas pruebas, muchas evidencias, muchos testimonios, muchas cosas. Si nos seguimos basando en estas evidencias, en estas pruebas, en esto que ya tenemos hasta ahorita, recuerdo que son, no recuerdo la cantidad de hojas, un legajo sumamente extenso, sumamente largo, creo que más de 15, todavía son más de esos. En un momento determinado te dejas llevar por lo que es, sí, hay un testimonio que dice esto, no.
Entonces recuerdo, y vuelvo a repetir, por eso la importancia de que te enseñes ya a leer periódicos, que te imbuyas, que te metas dentro de todas las noticias, para que conozcas todo esto, para que te permita ampliar tu cultura y ampliar tu criterio jurídico. Cuando Gertz Manero retomó este asunto, no recuerdo si fue López Obrador, pero creo que fue Gertz Manero, manifestó. Para poder llevar a la verdad de este asunto tenemos que partir de cero. Es decir, hacer un lado todo el expediente, hasta entonces habido, anular completamente todo, más no anular, hacer un lado, y hacer pesquisas, líneas de investigación por su propia cuenta, por su propia parte, para tratar de llegar a la verdad. Todos, al menos cuando mencioné los nombres de las personas, espero tengas en tu mente focalizado a nuestros integrantes. En caso de que no, ahí tenemos a Peña Nieto, creo que no hay ningún problema. En la parte de abajo tenemos a General Cienfuegos. Creo que ahorita con lo que le pasó de su exoneración y detención en la DEA, pues ya lo tenemos más claro quién es este señor. Y ahí en la foto del medio, donde aparece el PRI, tenemos al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la que en su momento pues, no fue secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, y quien después ocupó el cargo de secretaria de Relaciones Exteriores, y actualmente ambos son diputados federales del PRI, precisamente para que en caso de que en un momento determinado se les solicite su comparecencia, el fuero, o puedan ser juzgados, el fuero les impida esta situación. Luego tenemos a José Antonio Meade, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, quien inició los acuerdos con la OEA para formar un grupo independiente del gobierno federal, hacer sus investigaciones, pero que reitero, el gobierno de Peña Nieto lo había hecho con la intención de que este grupo pudiera reafirmar la versión histórica, pudiera consolidarla, y te imaginas si esto hubiera sido así, pues simplemente, y ahorita los 43 de Ayotzinapa, bueno, sus padres, mejor dicho, ya hubiera quedado como una secuela de la historia, como algo que pasó que ya no existe. José Antonio Meade actualmente se dice por ahí que va a ser candidato pluriminal por parte del PRI a las elecciones que van a hacer en esta mitad de año, del año 2021. ¿Para qué? Pues precisamente porque todavía existe la posibilidad de que pueda ser juzgado, puedan ser llamados y en consecuencia con el fuero, pues al menos tardan, retrasan su detención, retrasan su comparecencia, retrasan su testimonio y mientras pueden pasar muchísimas cosas. En la parte de arriba ahí tenemos a los esposos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, ella, como lo vimos en fotografía anterior, hermana de uno de los líderes de Guerreros Unidos, a quienes fueron entregados los estudiantes, los cuantitativos normalistas. En la parte de abajo, los integrantes de la Procuraduría General de la República, el de la izquierda, el que tiene la mano en la barbilla, pues es el entonces procurador Jesús Murillo Caram, el que dio la famosa versión histórica, y del otro lado Tomás Herón de Lucio, quien actualmente se encuentra prófugo y que es parte fundamental porque se supone que él intervino en todo el asunto, él fue la parte operativa de la Procuraduría. El procurador pues daba órdenes, recibía información, pero quien llevaba a cabo las diligencias, quien llevaba a cabo todo este tipo de recabar pruebas era Tomás Herón. Hace poco Tomás Herón todavía tenía un grupo vamos a decir, de guardaespaldas que lo cuidaban. Se ordenó quitarlos, promovió un amparo para que se los devolvieran, se le devolvieron y después vino la revocación en donde se le quitaron. Se dice que él actualmente, ahorita está en Israel. México no tiene tratados de extradición con Israel, por lo cual resultaría difícil que Israel nos lo diera. Por eso nada tonto se fue a esconder a Israel, a sabiendas de que como no hay tratado de extradición, difícilmente se le puede traer. Pero entonces, aquí viene algo importante, algo que vuelvo a lo mismo, por eso te estoy exhortando y no dejaré de decírtelo una y mil veces durante todas las clases, que nos acostumbremos a leer periódicos, a ver noticias, a ver todo y saber todo este mundo. ¿Cómo lo haría entonces México? Pues muy sencillo. México tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos. Estados Unidos, por tanto, podría pedirle a Israel, que es su gran amigo, son super amigos Estados Unidos y a Israel, la extradición de Tomás Herón a Estados Unidos. Y una vez que Tomás Herón está en Estados Unidos, pues entonces México puede pedirle a Estados Unidos que le extraditen a Tomás Herón a lo que es México. ¿Cómo lo supe, cobros? Pues más que ser un libro de derecho, me enteré por las noticias cuando se dio este caso. Se presentó que Tomás Herón, astutamente o inteligentemente, para que no lo detuviera
o no fuera objeto de detención, se fue a Israel a sabiendas de que México no tiene suscrito tratado de extradición con este país. Entonces, la única forma de hacerlo es entonces pedirle a Estados Unidos que él intervenga de buenos oficios y pedirle a Estados Unidos, con su gran amigo Israel, que con motivo del tratado de extradición y con motivo de la amistad que tienen, le extraditen a Tomás Herón a Estados Unidos. Y una vez estado en Estados Unidos, como México sí tiene convenio de tratados de extradición con Estados Unidos, pues fácilmente le podrá México solicitar a Estados Unidos la extradición de Tomás Herón Converso. Insisto, esto quizás lo leo con un poco de vergüenza, no leí en ningún libro, no leí en la Constitución. Cuando salió una noticia y pasó esto, me enteré de esta forma de cómo se podría extraditar a Tomás Herón en caso de que se pudiera hacer. En caso de que Cerón no hiciera la jugada, porque vuelvo a repetir, no fue tan tonto de haberse ocultado en ese país, a sabiendas de que en ese país no había ningún motivo, ninguna situación. Bueno, te vuelvo a repetir, hasta ahorita jóvenes, olvida todo lo que has escuchado de los 43. Piensa nada más que estamos viendo el momento y que ahorita salió el procurador apenas unos minutos en la televisión y que nos dio esta versión. Me digo con toda certeza y con toda seguridad de que no se habían encontrado los cuerpos de los 43 porque habían sido quemados, habían sido incinerados. Y que al ser quemados, haber sido incinerados, en consecuencia desapareció toda evidencia de sus cuerpos, de su ropa, de sus huesos, de sus huellas, completa desapareció. Para colmo del males, no nada tontos, los quemaron cerca de un basurero, en donde sus cenizas obviamente se perdieron pues con la tierra, con el polvo, con la lluvia, con el agua, se mezclaron con tanta basura y por tanto no hay forma de encontrar alguna evidencia que pueda localizar o encontrar algún hueso o algo por el estilo para poder determinar que en efecto ahí fueron quemados. Tómalo así a secas, ya olvídate todo lo que has sabido hasta ahorita. Y aparentemente encuentras una versión lógica. O sea, es imposible que no aparezcan 43 cuerpos. Pero ahora, si fueron quemados, y entendemos que por quemar quedaron completamente hechos cenizas, ya ahorita que sabes que el hueso tarda mucho en convertirse en cenizas, etcétera, solamente le encuentras una lógica. Jóvenes, estamos entrando en el mundo del derecho, en donde la razón o el razonamiento, el buen juicio, el buen criterio, el argumento lógico y congruente, la forma de interpretar los hechos, los sucesos, pueden llevarnos, compañeros, a razonar, a ver las cosas de otra manera. Te dejo ahí pues, nos vemos ahorita en unos cuantos segundos con la siguiente clase, donde te voy a mostrar otro video, pero ahora con la versión contraria a la versión histórica. Nos vemos en unos cuantos segundos, compañeros.